Es muy gratificante saber que hay espíritus de parte del Señor que nos ayudan en nuestro caminar. Espíritus que nos ayudan para que caminemos en el recorrido que vamos a tener en la vida. Claro, todos los espíritus del bien son manejados y dirigidos por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la clave totalmente para eso. Por eso, después que hemos sido liberados o salvados, debemos de tener comunión con el Espíritu Santo para que los espíritus que Él maneja nos asistan cuando lo necesitamos. Hay espíritus que nos asisten a través del Espíritu Santo para que nos ayuden. ¿Por qué le digo esto? Porque también hay espíritus del diablo que manipulan y están trabajando contra la iglesia. Hay unos que están trabajando ya contra familias, es decir, están dirigidos hacia una familia en específico, e incluso desde el infierno mismo ya están planificando cómo destruir a la familia o cómo destruir al hombre de Dios o a la mujer de Dios. Ahora, ¿qué es un espíritu? Voy a aclarar eso para que usted sienta y vea qué importante es esto. Un espíritu es en el diccionario Ciencias Eclesiásticas lo define de esta manera para que usted lo pueda comprender. Un espíritu es como una sustancia simple, inmaterial, inteligente y libre. También un espíritu es activo, poderoso, viviente, que entiende. Por eso es real y existe. Aparte, obra con la actividad correspondiente a su naturaleza. También componen el mundo de los espíritus buenos y malos y pueden obrar sobre la materia. También un espíritu indica aliento, soplo, respiración. Eso es lo que en sí, en varias palabras, es un espíritu. Por eso, hermano, cuando Dios hizo a Adán, dice la Biblia allí en Génesis 2:7, dice de esta manera. Génesis 2, versículo 7, dice así. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. La Biblia JBS lo dice mucho mejor, que dice así, de esta manera. Dice, formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, es el espíritu de vida, y fue el hombre un alma viviente. ¿Oyó? Aquí, hermano, aquí le dio el espíritu de vida y el alma para que de esa manera este hombre empezara a vivir. Por eso cuando alguien muere, el espíritu de vida vuelve a Dios que lo dio. Por eso todas las personas tienen este aliento de vida para que puedan existir. Lo más triste es que la mayoría de los hombres tienen un espíritu contaminado por la iniquidad del alma, y esa es la razón del por qué le cuesta tener comunión con Dios. Porque al tener iniquidad en su alma, la iniquidad misma es la que no hace que esta persona pueda realmente tener una verdadera comunión con Dios. Lo bueno es que nosotros, por Cristo y su sacrificio, tenemos un espíritu vivificado, donde mora el Espíritu Santo y nos da testimonio de que somos hijos adoptados por Dios. Y eso es una cosa maravillosa, ¿verdad? Y ahí nos da su genética para que por medio de su genética nosotros empecemos a triunfar. Romanos capítulo 8 dice también así, para ir entendiendo mejor esto, lo que le quiero transmitir. 8:14 dice, porque todos los que son
guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Oiga, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Notó, el Espíritu Santo le testifica a nuestro espíritu y nos da la seguridad interna de que somos hijos de Cristo, como lo fue Adán de Dios. ¿Se acuerda que el problema de los fariseos en su momento era que criticaban a Cristo y lo querían apedrear y matar porque él decía que él era el hijo de Dios? Y entonces los fariseos dicen, no hay hijos de Dios. El único hijo de Dios es Adán. Cuando usted mira la genealogía, dice, al único que le dice hijo de Dios es Adán. Entonces ellos querían apedrearlo no por lo que decía, no por las obras que hacía, ni los milagros, ni las señales, sino porque él se declaraba hijo de Dios. Y nadie era hijo de Dios desde Adán hasta el último. Y eso es tremendo porque ahora nosotros somos hijos de Dios a partir de Cristo en adelante. Y eso es importante entenderlo. Por eso el Espíritu nos guía ahora y nos enseña, nos consuela y nos redarguye de pecado cuando le fallamos. Aparte, cuando mira que estás debilitado o estás a punto de tropezar, manda espíritus, el Espíritu Santo, para que te ayuden y te sirvan. Claro, cuando uno habla de espíritu, es como que se oye raro, ¿no? Dice, ¿cómo está el Espíritu Santo? Sí, pero el Espíritu Santo es el que maneja. Y Él está siempre ahí, innegablemente. Claro, si andamos más en la carne, los espíritus anti Dios, espíritus del diablo, son los que van a manejar la situación. El hecho está que hay diferentes clases y tipos de espíritus. Hay clanes, hay potestades, hay gobernantes, hay unos que están puestos sobre ciudades, sobre presidentes, sobre gobernadores. ¿Por qué le digo esto? Porque al Señor Jesús, cuando vino a la tierra, le sirvieron diferentes espíritus para que Él pudiera cumplir su ministerio aquí en la tierra y derrotar los poderes. ¿Oyó eso usted? Al Señor Jesús, siendo Dios hecho carne, pero como se hizo hombre, tuvo los mismos problemas que nosotros, tuvo las mismas tentaciones, tuvo, hermano, un montón de cosas porque Él se hizo hombre. Y la Biblia dice que Él experimentó el ser hombre para así de esa manera tener compasión de nosotros. Entonces, dentro de su ministerio terrenal, que eso es lo que hay que entender, dentro de su ministerio terrenal, Él hizo que espíritus de Dios, por lo menos 7 espíritus, manejados por el Espíritu Santo, le ayudaran en los momentos que vivía. Vamos a verlo, cuáles fueron estos espíritus. Lo dice aquí Isaías capítulo 11, dice así, para que lo vaya entendiendo, para que se le vaya aclarando la cabeza, porque tal vez no lo va a mirar, sino ahora mismo. Oiga esto. Y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Está hablando de Cristo, es una profecía de Cristo. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Nota cuando vino la paloma, Espíritu Santo. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. 2, ¿no? 3. Espíritu de consejo. 4. Espíritu de poder. 5. Espíritu de conocimiento. 6. Y espíritu del temor del Señor. ¿Oyó? Si usted nota, estos 7 espíritus reposaron en el Señor Jesús para que le sirvieran en su ministerio terrenal. Todos estos espíritus los vemos en Él latentemente. Lo tremendo es que estos espíritus también son los que deben de reposar en la iglesia de Cristo. Pero, hermano, la iniquidad que pervierte el diseño original, lo pervertió. Y por esa perversión que hubo, hermano,
¿verdad? Operaron de una forma negativa. Lo pervierte para que en vez de operar los espíritus buenos, operen los espíritus contrarios. Porque así como operan los espíritus buenos, hay espíritus contrarios a esos espíritus buenos. Te lo explico mejor. Número 1, por ejemplo, en vez del espíritu del Señor, opera el espíritu del diablo. Contrario, ¿no? Siempre. En segundo lugar, en vez del espíritu de sabiduría, opera el espíritu, hermano, vamos a ver, el espíritu de imprudencia, el espíritu de estupidez. Eso es lo que opera. Por eso, hermano, el diablo mira. Por eso dice la Biblia que el diablo, cuando, hermano, está operando en este espíritu, hace que la gente se vuelva imprudente. Por eso el sabio, dice la Biblia, mira el mal y se aparta. No es tonto, no es ridículo. Es aquel que todo, hermano, el que no es sabio, ¿verdad? Es un poco, le falta un poco de inteligencia, es necio. ¿Por qué? Porque hace las cosas imprudentemente. Y ahí eso le está trabajando un espíritu también. Número 3, en vez del espíritu de inteligencia, opera el espíritu de torpeza. ¿Verdad? Cuando la persona es tonto, lelo, bobo. Eso es lo que lo hace, y eso es así como trabajan los espíritus. Número 4, en vez del espíritu de consejo, opera el espíritu de soledad. O sea, el que te lleva a deprimirte, a meterte en cuevas, como a Elías. Fue un espíritu que lo llevaba a meterse en la cueva, ¿verdad? Porque lo deprimía, le permitía que ese espíritu trabajara. En vez del espíritu de consejo, opera el espíritu ese. Número 5, en vez del espíritu de poder, opera el espíritu de debilidad. ¿Ha visto, hermano, que la gente a veces dice, ¿por qué me siento tan débil si dormí toda la noche? Dormí bien, no me pude levantar. ¿Qué me pasa? Y ahí están trabajando, espíritus trabajan así. Número 5, en vez del espíritu de conocimiento, opera el espíritu de ignorancia. La gente tiene mucho desconocimiento de lo bueno que es el verdadero evangelio de Dios. Eso es que lo tupe, ¿vio? Cuando digo lo tupe, decimos una palabra que decimos nosotros allá que quizás no está correcta, sino que lo hace torpe en cierta manera. Es decir, no puede desarrollarse como debe desarrollarse, no porque no tenga la capacidad, sino porque hay un espíritu que lo bloquea para que no pueda entender, para que no pueda comprender. O en otros casos más peores, le viene un espíritu de estupor. El espíritu de estupor es lo que le vino a Israel. El espíritu de estupor es aquel que viendo no mira y oyendo no oye. Eso pasa. Y es impresionante porque Israel miró milagros, señales, maravillas y nunca pudo ver al Mesías. Número 7, en vez del espíritu de temor al Señor, opera el espíritu de libertinaje, que no es más que el espíritu de insujeción. Entonces, todos estos espíritus negativos son iniquidades que son inyectadas por el enemigo para que la iglesia no recupere su diseño original. El diseño original es que estos 7 espíritus de Dios operen en nuestra vida. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, del temor al Señor. Espíritus maravillosos que se desarrollan en nosotros y que nadie, hermano, en el Señor es más que otro. A todos Dios le dio esa facultad. A medida que estos, hermano, estos se someten al Señor, nosotros, a medida que nos sometemos al Señor, viene todo eso, empieza, hermano querido, a darse en uno. Muchos de nosotros quizás éramos muy nulos en la escuela, éramos burros en la escuela, y no porque éramos burros realmente, sino porque no poníamos atención y porque habían espíritus que estaban estorbando nuestra vida. Pero cuando ya nos convertimos a Cristo y empezamos a vivir para Él,
la sabiduría de Dios empezó a venir de una forma impresionante y tú te empiezas a asombrar de todas las cosas que el Señor te da para trabajar, las estrategias, las ideas, las formas, lo fácil que te fluye a ti. Dices, Dios mío, pero ¿cómo? Esto no es mío. Lógico, no es tuyo porque el Espíritu Santo está trabajando, inyectándote cada uno de esos espíritus para que tú puedas tener eso en acción. Entonces, todos estos espíritus, hermano, ¿verdad? Espíritus negativos son iniquidades que son inyectadas por el enemigo para que la iglesia no recupere ese diseño original. Por eso nuestra lucha no es solo, dice una versión, contra el ADN carnal, contra el hombre, sino contra el ADN espiritual. Iniquidades inmundas que se heredan y se transfieren. Porque usted no tiene lucha solamente con el vecino, o con la carne, o con la gente. La lucha más fuerte de librar es contra los espíritus inmundos que están trabajando para que tú no te levantes, para que tú no puedas ver la realidad, para que tú no mires la herencia, para que tú no mires la verdad del evangelio. Hay gente que está, hermano, en espíritus de tinieblas. También esto quiere decir que no solamente los 7 espíritus del Espíritu Santo trabajan a favor nuestro, sino que hay otros espíritus del bien que trabajan en otras áreas de nuestra vida y nos ayudan. Usted ha leído en Apocalipsis los 7 espíritus de Dios, espíritus tremendos, que habla también de estos 7 espíritus, pero manejados por el comandante en jefe, el Espíritu Santo. También todos los espíritus del bien del Señor son dirigidos por ese comandante, que es el Espíritu Santo. Ahora, la misión y el objetivo de los espíritus del bien es para que podamos terminar nuestra carrera aquí en la tierra libres de iniquidad. Ese es el objetivo, como pasó con Leví. Leví, hermano, se convirtió en un hombre que desarraigó todo espíritu de iniquidad para ayudar a otros que estaban en iniquidad. Es decir, el Señor libera, ¿verdad?, de iniquidad para que el otro que es liberado pueda ayudar a otros. Por eso, mira, a mí me impactó este tremendo hombre de Dios que libró toda iniquidad de su vida, porque dice de esta manera, Malaquías 2:6, escúcheme, después lo lee si quiere. Dice, la verdadera instrucción estaba en su boca y no se hallaba iniquidad en sus labios. Oiga eso. En paz y rectitud caminaba conmigo y dice, y apartaba a muchos de la iniquidad. ¿Oyó? Y apartaba a muchos de la iniquidad. Mire qué nivel, hermano. Yo no sé si usted quiere ese nivel, yo sí quiero ese nivel. ¿Oyó? Todo eso era, hermano, lo que hacía este varón. Y todo eso era para que terminemos con gozo y siendo más que vencedores en las pruebas y en las tentaciones y en las luchas que vamos a afrontar en la vida. Quiere decir que esto es un proceso que poco a poco va dándose en la vida, y a medida que nos damos, hermano, el Dios del cielo se glorifica. Lo tremendo es que en Hebreos 1 también encontramos que los espíritus del bien no solo son como aire en movimiento, sino que algunos se personifican. Hay espíritus que se personifican para trabajar con nosotros, que yo estoy convencido y seguro que el día de mañana, cuando lleguemos ante el trono de Cristo, ante el tribunal de Cristo, y estemos frente a Él, vas a encontrar a muchos personajes frente a ti que, hermano, te ayudaron en un tiempo de la vida, o que estuvieron en un hospital, o que estuvieron en una cárcel, o que estuvieron en algún camino que ibas, o en un avión, en un colectivo, en un lugar, que tú te vas a dar cuenta allá arriba que esta persona no era una persona normal, era tal vez un ángel que se personificó, un espíritu que se personificó. Y vas a llegar y vas a decir, Dios mío, quien me estaba ministrando era un ángel. Ahí se te va a quedar viendo el ángel y te decía, yo era como aquella hermana, ¿no?
que Dios le permitió que muriera un día y para que viniera a contar el testimonio, resucitó. Pero ella contaba que cuando iba hacia ese paraíso, la llevaban ángeles, 2 ángeles, y se presentó ante el Señor. Y de repente, estando parada así, había alguien ahí, un joven, un mozalbete, un ángel, ¿verdad? Y se le quedaba viendo de pie a cabeza, y ella se empezó a sentir incómoda porque la estaba viendo. Y le dijo al Señor, mientras estaba platicando, dijo: Señor, me siento incómodo porque me está viendo mucho ese personaje que está ahí. Y le sonreía, hermoso y todo. Y le dijo: no, ¿sabes quién es ese? Le dijo: ese es el que ha estado contigo toda la vida, desde que naciste hasta que viniste acá. Ah, dijo, gloria a Dios, te conoce todos los clavos que tuviste en la vida. Ay, Señor, también. Por eso te mira. Pero te mira gozoso porque la verdad que tú eres mía. Y ahí ella sintió tranquilidad. ¿Por qué le digo que los espíritus se personifican, ángeles? Porque la Biblia dice en Hebreos 1, 13 al 14, dice: pero ¿a cuál de sus ángeles ha dicho jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Oiga, ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir? Oiga, enviados para servir por causa de los que heredan la salvación. Que sí, que hay ángeles que sirven y a veces lo hacen como espíritu y a veces se personifican para que tú, hermano, seas desviado. Incluso hay ángeles que de seguro, acuérdese, nos han desviado de los caminos, como bomberos, como policías, etcétera, que se han personificado en las rutas para decirte: no, ahora no, te vamos a parar. Y quizás te están parando porque adelante va a haber un gran accidente o alguien se va a cruzar. Es increíble, cuando llegues allá te vas a asombrar porque el mismo Cristo hizo funciones de hortelano. ¿Se acuerda? Allá hizo funciones de ángel. Hizo funciones desde el Antiguo Testamento, hizo diferentes funciones que se apareció de diferentes formas. Así como lo reza la palabra del Señor, diferentes formas Él se puso allí, hermano, para que de esa manera el día de mañana podamos decir: la verdad era el Señor y no me había fijado que era. ¿Se acuerda que en una ocasión se hizo como forastero? Y ahí iba el forastero ahí con una mochila, hermano, y de repente iban los discípulos de Maús. ¿Se acuerda de ellos? Y dice que como forastero le dice: vos sos el único forastero que no sabes qué pasó en Jerusalén. ¿Y qué pasó? Le dijo él. No, que ese Cristo, ya lo pusieron como historia, el que hizo milagros, señales. Y sí, le decía, qué tremendo. Ah, sígame contando, le decía. Y empezaban a contarle y esto y lo otro. Y de repente ellos querían que se quedara con ellos. Dice que empezó a arder su corazón. Y empezaron a sentirse raros. Y dice: sentémonos, comamos. Y partió el pan. Y cuando partió el pan empezaron a darse cuenta que quien estaba ahí era el Señor, hermano. Y de repente cuando sintieron, se desapareció. Y vino, caminó con ellos. Ah, las asombradas que se va a pegar usted y yo allá cuando veamos los que le sirvieron a usted y nunca se dio cuenta que eran ángeles los que le estaban sirviendo. Wow, tremendo, ¿no? Pero estos son espíritus enviados por Dios para servir a los herederos, para servirnos a nosotros. Entonces, hay ángeles que se personifican y al mismo tiempo trabajan con su espíritu al servicio nuestro. Es decir, hay una serie de ángeles trabajando al servicio de nosotros. Lo que pasa es que nosotros, hermanos, no podemos ver esa dimensión. Aparte, a veces nos sentimos tan chiquitos dentro de ese reino, cuando en realidad, hermano, usted es una persona muy importante en el reino. Pero muy importante. Por eso le han puesto custodia. Por eso lo protegen. Mira, aquí hay una protección que usted no puede imaginarse, hermano. Aquí más que el presidente de Estados Unidos. Aunque usted no lo crea. Aquí hay ángeles caminando hasta con caballos.
con espadas desenvainadas, hermano. Me contaba un anciano que ya partió con el Señor y me decía, solo a usted puedo contarle. La verdad, solo a usted puedo contarle, porque yo sé que solo usted me puede entender, porque le he contado a otros y me piensan que yo estoy ya volviéndome loco por viejito, me estoy volviendo atravesado. Pero no, me dice, y yo sé que usted me va a entender, y usted conoce la Biblia y me va a decir si es verdad o no. Porque cuando yo, ahí se sentaba ahí, cuando estaba Trujillo, me decía, cuando yo entro en el Espíritu, me lleva en visiones al Señor y me abre los ojos en la congregación, y cuando me abre los ojos me asusto y al mismo tiempo me gozo, porque cuando usted está predicando, por ejemplo, hay un ángel parado allí en las gradas, otro está parado aquí en esa otra esquina, y hay otro que anda con una espada desenvainada detrás de usted. Donde usted se mueve, él se mueve. Y hay otros dos ángeles que caminan en caballos, pero caballos de esos hermosos, que caminan en la congregación y se meten por ahí, custodiando el lugar. ¡Qué tremendo! Y yo los miro y son tremendos, pero tremendos guerreros. Imagínense cómo usted está custodiado. Pareciera mentira, ¿no? Pero nuestra lucha, dice la Biblia, no es solamente contra sangre y carne, sino contra potestades, contra gobernadores de los aires, gobiernos, están ahí. Por eso es que cuando te abren el mundo espiritual, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios quiere a veces, abrirnos los ojos espirituales para que veamos. Y un día, usted sabe la experiencia de Eliseo y Giesi, ¿no? Cuando Giesi tenía miedo porque venían los ejércitos a querer matar a Eliseo. Y Eliseo tranquilo, hermano, ahí, ¿verdad? Tomando su cafecito y el otro temblando. Eliseo, nos vienen a matar, mira, ejército, nos tienen rodeados. Y Eliseo ni se mosqueaba, hermano. Y el Señor dijo, bueno, y aquel temblando, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y levanta Eliseo sus manos y, Señor, abre los ojos a este mi criado para que vea. Y le abre los ojos el Señor. Mire, podemos hacer que le abra los ojos, ¿verdad? A través de la oración a los demás. Abre. Cuando vio, dice que habían ejércitos de carros de fuego alrededor, hermano, cubriéndolos. Yo lo que le quiero mostrar es para que usted no crea que esto es una ilusión, para que usted no crea que esto es, hermano, cualquier cosa. No, estamos a punto de irnos, hermano, a nuestro hogar eterno. Y cuando llegué un día de esto, estaba meditando en el Señor en un lugar y se me abrieron los ojos y empecé a ver, hermano, hacia el cielo. ¡Hala, Dios mío! Empecé a sentir una sensación tan hermosa de qué tan cerca estamos al reino. Empecé a ver un palacio impresionante, pero inmenso. Donde decía yo, ¡qué tremendo! Y el Espíritu Santo me decía, para ahí van. Para ahí van. Y sentía que yo quiero llegar ya ahí, calmado un ratito más. Pero sentí una sensación tan linda porque me sentí caminando hacia ese objetivo maravilloso. Y es tan tremendo eso porque Dios le da experiencias a uno maravillosas, tremendas, hermano. En otra ocasión, eso ya fue un sueño, me dio una visión en sueño que muchos íbamos para la Nueva Jerusalén. Y estaba la Nueva Jerusalén, brillaba como el oro, hermano, allá. Una cosa maravillosa. Y les decía a los hermanos que iban conmigo, para allá vamos, mira, allá nos está esperando el Señor. Qué lindo, ¿no? Pero hay espíritus que están trabajando. Bueno, miremos otros espíritus para ir terminando del bien que trabajan para ayudar a la iglesia. Por ejemplo, está el espíritu de santidad. Ese espíritu de santidad operó en Cristo. Ahí en Romanos capítulo 1 lo certifica. Dice así, Romanos 1:4. Para que usted se lleve enseñanza. Y que fue declarado hijo de Dios con poder, conforme al espíritu, conforme al espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. ¿Notó? El espíritu de santidad es el que nos induce a consagrarnos,
a santificarnos. El que nos ayuda para que demos testimonio con nuestra vida. Ese espíritu de santidad es el que hace, hermano, que tú quieras buscar al Señor, que tú quieras moverte más por el Señor. Es el que te dice, mejor tranquilo, mejor metete conmigo. Mira, vení, intimá conmigo. Aparte, este espíritu nos ayuda para que nos perfeccionemos en la santidad, apartándonos de toda contaminación de carne, dice la Biblia, y de espíritu. 1 Corintios 7:1 dice que nos apartemos de eso. Mire, el propósito de este espíritu de santidad es porque quiere que un día veamos al Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Esto quiere decir que ese espíritu te induce a que te consagres, a que leas la Biblia, a que ores, a que vengas al culto, a que le adores, a que le alabes, etcétera. Otro espíritu del bien que debemos de adoptar para que nos ayude es el espíritu de mansedumbre, que se encuentra en 1 Corintios capítulo 4, versículo 21. Mire, este espíritu nos ayuda para tener el reposo de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ser manso y humilde nos trae reposo. Pero no manso y humilde así de físicamente, sino de corazón. ¿Verdad? Porque cuando tú eres humilde y de corazón, wow, la vida se torna más fácil. Por eso dice el Señor de esa manera que debemos de imitarlo. Lo tremendo es que este espíritu se especializa, espíritu de mansedumbre, en tratar el carácter y formarlo para que el que sirve a Dios pueda trabajar bien en la obra. Usted sabe, hermano, que el espíritu de mansedumbre fue el que trató a Moisés. 40 años lo trató. Porque Moisés era un hombre de ira, enojado, era un tipo tremendo que un día vio que estaban maltratando a un israelita y fue y lo mató directamente. O sea, lo agarraba un espíritu de ira y iba, hermano. Entonces Dios tuvo que sacarlo de ahí, llevárselo al desierto 40 años. Y la Biblia registra, hermano, que Moisés fue el hombre más manso de la tierra. Porque lo llevó hasta que le metió ese espíritu. ¡Wow! ¿Cuánto necesitamos este espíritu de mansedumbre para darle descanso al alma, no? Porque el espíritu de mansedumbre te da descanso. Y Jesús mismo lo dijo en Mateo 11:29. Sed mansos y humildes y hallaréis descanso. La mansedumbre te hace hallar descanso en el alma. Y yo creo que lo necesitamos bastante eso. Otros espíritus que trabajan juntos para beneficiar a la iglesia es el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación. Allá en Efesios 1 del 16 al 17, Pablo estaba orando por los efesianos y decía, Señor, derrama un espíritu sobre esto de sabiduría y de revelación para que tengan un mejor conocimiento de la verdad. Mire, estos espíritus capacitan a nuestro espíritu para que podamos comprender la plenitud de Dios y luego edifiquemos a la iglesia, edifiquemos a la familia, edifiquemos a los que están alrededor nuestro. Otro espíritu del bien que debemos de adoptar y que es muy necesario es el espíritu de dominio propio. Ese espíritu es tremendo, hermano, porque nos ayuda un montón. Mire, le voy a mencionar, aunque hay 3 espíritus ahí, pero este espíritu es tremendo. El espíritu de dominio propio. Ahí en 2 Timoteo 1:7 dice así esta porción. 2 Timoteo 1:7. Oiga. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Ese es negativo. Hay gente que es cobarde porque un espíritu lo maneja, no porque sea así de esa manera, sino porque un espíritu lo hace, hermano, que no afronte la situación de su vida, que no se levante, sino que se acobarda. Pero el Espíritu Santo está allí para decirte, no te he dado yo un espíritu de cobardía, sino que dice aquí, oiga, repito, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, mire, de amor, wow, un espíritu de amor. Y de dominio propio. ¿Oyó eso? De poder, de amor y de dominio propio. Aquí, hermano, son mencionados estos espíritus, el de poder
y amor. Y el poder, el espíritu de poder es para que no seamos débiles. El de amor es para que conozcamos la dimensión del amor de Dios o la cuadrodimensión del amor de Dios. Y puedas conocer cuán es el amor grande de nuestro Señor, porque todas las cosas pasarán, pero su amor permanecerá para siempre. Lo tremendo es que el espíritu del dominio propio, y esto es lo que me interesa hoy, es necesario para que para que sujetemos nuestro ser integral. ¿Por qué? Porque en muchas cosas hemos hecho daño por no tener dominio propio. Cuando no tenemos dominio propio, a todos nos ha pasado, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado muchas veces, no una vez, pero muchas veces. Por no tener dominio propio, a veces ha dañado uno a otras personas, ya sea por palabras, por acciones, por actitudes, etcétera, porque no ha tenido dominio propio, porque no ha permitido que ese dominio propio, hermano, lo gobierne. Incluso nos ha pasado con nuestros hijos, en esas rabietas que le agarran a los niños, hermano, y te hacen la cabeza volar por todos lados. O sea, ¿o no? Por ejemplo, mire, la iniquidad de la lengua puede ser apagada por el espíritu del dominio propio. Si tú activas el dominio propio, vas a sujetar la lengua. ¿Por qué le digo esto? Porque la lengua, al tener mucha iniquidad, le abre una puerta al infierno rápidamente. ¿Para qué? Para que traiga destrucción y suciedad a nuestros labios. Porque hay mucha iniquidad. Santiago lo dice claramente, porque este punto es importante entenderlo, porque va a curar mucho. Santiago 3, oiga lo que dice el versículo 5 y 6. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se enciende con tan pequeño fuego. Lengüita, hermano, que cuando se la quitan es así, mire. Cuando se muere la persona, lo primero que le quitan, ustedes lo primero que le quitan a una persona cuando se muere es la lengua. ¿Sabía usted eso o no? Y cuando se la sacan es así de grande. Porque es la primera que se pudre, hermano. Pero oiga esto. Y la lengua es un fuego. Un mundo, escuche, un mundo. Imagínense el mundo. La lengua es un mundo de iniquidad. La lengua está puesta en nuestros miembros, la cual contamina, escuche, todo el cuerpo, alma, cuerpo y espíritu. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. ¡Hala, qué tremendo! Mire el daño que puede provocar este pequeño miembro, que ha provocado en la iglesia en gran manera de Cristo, digo, en el mundo. La lengua es tan terrible, tan tenaz. Si usted nota, la lengua llena de iniquidad es devastadora y capaz de destruir y contaminar de iniquidad todos los miembros del cuerpo, incluso de enfermarte, incluso de tirarte. Hermano, es que la lengua es tenaz, por eso dice la Biblia, todo lo que diga con tus labios, eso recibiréis, porque en ella, dice, está la medicina y la enfermedad. La lengua es un miembro impresionante. Claro, cuando le das lugar al espíritu bueno del dominio propio, la cierras y le cierras la puerta del infierno a la lengua que se alimenta de ahí. Hermano, a mí me tuvieron que tratar mucho con la lengua cuando me convertí a Cristo, porque mi lengua no podía ni hablar, le cuento. Yo no hablaba cosas correctas, no hablaba cosas normales, no hablaba cosas. Hoy cuando me oyen mis amigos y mi familia, dice, Dios mío, ¿y bueno, vos naciste de nuevo o qué? Sí, nací de nuevo por Cristo Jesús. Porque viví en un mundo de palabras soeces, palabras de esa clase, y porque traía una contaminación, no tenía la culpa, sí, había crecido, así había nacido en un mundo de iniquidad familiar. Por lo tanto, Dios empieza a trabajar con uno, empieza a quitarle las malas palabras a uno. ¿Por qué? Cada mala palabra, escucha, esto es muy importante,
Dice la Biblia, lo que contamina al hombre no es lo que entra. Chorizo, morcilla, asado, bife de chorizo. No te contamina. Oye, el hombre no permite comer ciertas cosas. Dice, no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale es lo que contamina al hombre. Entonces, cuando tú dices una maldición hacia alguien, el primer contaminado eres tú, porque de ti salió primero y luego se esparce. El primero que es afectado eres tú, soy yo. Cuando, hermanos, se nos pelan los cables y decimos una mala palabra que no está correcta. ¿Me explico? Entonces, esto es muy importante. Tú con el dominio propio le puedes cerrar. Es muy difícil tener dominio propio, hermano. Yo a veces me he tenido que callar, Dios mío, pero me muerdo la lengua, la enrollo por todos lados y veo cómo la meto para adentro, hermano. Porque me pica a veces la lengua por decir esto es injusto. ¿O no? No sé si le pasa a usted. Pero digo que hay cosas injustas que uno dice, no, Señor, porque si llego a hablar voy a destruir a medio mundo y me va a importar un pepino. No sé, a mí me ha pasado mucho y me he tenido que morder la lengua, me he tenido que meter los ojos para adentro, los oídos para adentro. Parezco no sé, un animal, hermano, de eso raro. Pero por querer no sacar, hermano, aquello, y a veces no he vencido. Pero después me arrepiento y digo, Señor, no vencí, pero la próxima vez voy a vencer. Y otras veces he vencido más que otras veces. Porque es algo, es una lucha, es una pelea de espíritus. Porque Él quiere que yo siga en ese vaivén, en esa situación. ¿Por qué? Porque Él no quiere que yo alcance la felicidad completa. Recuerde que todos estos espíritus lo que hacen no es que te van a quitar la salvación, no es que te van a quitar nada, lo que hacen es enfermar y hacerte miserable, porque eso es lo único que pueden hacer. Ellos no pueden quitarte la salvación porque ya te la regaló el Señor, pero sí puede hacer que vivas miserablemente en la tierra, en la familia, en tu vida, y que no te goces, y que no hagas cosas maravillosas y lindas, y que no disfrutes de la vida. Eso sí puede hacerlo. La salvación quizás la vas a tener, aunque te metan a la tribulación, aunque te metan un poco al fuego y después te van a sacar por su misericordia, porque mientras no entregues la salvación no te la va a quitar, porque lo que Dios regala no lo quita. Por eso dice que los ministerios, los dones y los ministerios son irrevocables. Y cuando dice que son irrevocables, nadie los puede quitar a menos que tú lo entregues. Y dice, yo no quiero. Tú puedes entregar tu ministerio y decir, no, Señor, ya no quiero servir. O otro dice, no, yo no quiero usar el don. Bueno, está bien. Tú puedes dejar de usarlo o no. Pero Dios no te lo va a quitar. Pero vas a sufrir, eso sí. Si no haces la voluntad de Dios, si no quieres ir a hacer lo que Dios te está diciendo que hagas, vas a sufrir. Acuérdate, vas a sufrir como Jonás. No voy a Nínive. Ok, no hay problema. Digo, no vayas a Nínive. Tranquilo, Jonás, no hay problema. ¿Cuál es el problema? Tranquilo, no vayas. No voy porque me caen mal esos ninivitas y quiero que los mates a todos. Ah, está bien, pues no hay problema. Anda. Hace tu voluntad. Perfecto. Viene Jonás y se mete en el barco a Tarsis. Allá abajo, Jonás contento y de repente empiezan las tormentas de Dios, hermano. Y él sabía que era una tormenta. Mire, ese sí era tremendo, hermano. Jonás sabía que era una tormenta que estaba provocada para él. Y él decía, ni yo sé. Allá se fue a dormir, hermano, en medio de la tormenta. Y todos los marineros casi con miedo decían, algo pasa aquí, porque esta tormenta no es normal. Esto es algo. Y empezaron a clamar a sus dioses, hermano. Así dice la Biblia, empezaron a clamar y nada, esos dioses ni siquiera oyen en esos momentos. Y dice, pero hay uno que está dormido allá. ¿Cómo que está dormido? Y Jonás se iba de un lado para otro, bien dormido, hermano, roncando allá abajo. Y dice, Jonás, le dice el capitán, ¿qué pasa? ¿Por qué estás durmiendo? Porque sí, porque quiero dormir. Pero ¿no ves que estamos a punto de morirnos todos? Yo sé. ¿Cómo que sabes? Clama a tu Dios, a ver si tu Dios puede oírnos. Porque quizás vos sos el problema. Y él dice claramente, sí, yo soy el problema. Si me matan ustedes, miren, y él se quería suicidar, hermano. Si me matan ustedes, ahí se les va a acabar el problema. Tírenme al arma, agárrenme de uno de las dos
pies y el otro las dos manos y tíreme y va a ver si no se va a calmar la tormenta. ¿Estás seguro, Jonás? Y temblando el capitán. ¿Estás seguro? Sí, yo soy el clavo. Pero no voy a Nínive. Ah, está bien, no hay problema. Y lo tiran. Después agarra otro cibernético el Señor abajo. Hey, le dice, monstruo marino, anda, tragate mi rebelde. Ahora le voy a enseñar una lección. Ahí va el monstruo marino, hermano. ¡Pum! Cae adentro. Ahora dijo, aquí se acabó. No predico más. ¿Qué? Y los dones y el misterio, que bien, yo bloqueo eso que dice la Biblia. Que los dones y el misterio son irrevocables. Está bien. Se lo traga, hermano. Y le prueba al Señor un poquito la muerte. Lo hace que se muera. Y llega al Seol. Y en el Seol empieza a ver las camas de gusano. Empieza ahí, ay Dios mío, hermano. Lea la historia. Y se da cuenta que Jonás dice, no, Señor, ahora sí, perdóname, ahora voy a ir a cumplir los votos. Hoy voy a ir a cumplir los votos que hice. Ah, ahora querés cumplirlo, que no querías ir, pues. No, que no querías ir a Nínive, que a vos te importaba un pepino, que te importaba esto y lo otro. No, Señor, ahora sácame de aquí. Ok, ahí Dios, porque tenía un diseño, le dijo, bueno, sácalo, le dijo al otro, al robocito del pez. Hay barras. ¿Y dónde los va a sacar? Justo en la ciudad de Nínive. Allá lo arrojó y ahí empezó a hacer la voluntad. ¿Pero cómo la hizo? Enfermo, todo golpeado, todo incómodo. Sí, fue a hacerlo, pero no lo tuvo que hacer porque ya estaba el diseño trazado. Es decir, a veces nosotros por no usar ese dominio propio y rebelarnos, nos pasa eso. Bueno, hay otros espíritus, podría pasar hablando, pero quiero terminar. Hay otros espíritus de Dios que nos ayudan para irnos formando y restaurando. Eso sí, hay dos espíritus últimos que le voy a hablar, hay muchos más, pero que vienen para este final. Dos espíritus del bien que nos van a ayudar en esta recta final, que son dirigidos para Israel, pero nosotros vamos a experimentarlos primero, y ya lo estamos experimentando. Que lo dice Zacarías capítulo 12, versículo 10. Zacarías 12, 10. Mire cómo dice. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén. ¿Oyó? Dos entidades. Derramaré el espíritu de gracia y de súplica, de oración. ¿Oyó? Viene un espíritu de oración y un espíritu de gracia. Ojalá aquellos que vivimos el evangelio recibamos ese espíritu de gracia para poder entender los niveles de gracia que hay y ayudar a la gente. Porque estos dos espíritus son claves para la iglesia. ¿Por qué? Porque serán claves para Israel en la tribulación y en los tiempos finales. También, hermanos, son claves para entender los tiempos y la dispensación en que vivimos. Por eso yo quiero orar y pedir al Padre en el nombre de Jesucristo que su Espíritu Santo nos ministre a través de los espíritus del bien. ¿Para qué? Para ser más que vencedores y para poder vivir una vida abundante, espiritual como física. Yo deseo con todo el corazón que eso suceda. Y vamos a orar por eso, porque el tiempo se me fue. Pero vamos a orar y de seguro hay más. Póngase de pie si quiere, delante del Señor, y vamos a terminar. Y vamos a darle gracias a Dios delante de su presencia. Y vamos a pedirle al Señor que se glorifique en nuestro espíritu. Padre, venimos delante de tu presencia, dándote gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Te pedimos que te glorifiques de una manera especial y que en el nombre poderoso de Jesús tú puedas obrar y tú puedas glorificarte en nuestra vida, Señor. Oh, en el nombre poderoso de Jesús, te pido que obres. Y en el nombre de Cristo, Señor, tu Espíritu Santo nos ayude en esta batalla. Y que los espíritus del bien, espíritu de sabiduría, de revelación, de santidad,
espíritu de conocimiento, de consejo, espíritu de temor, espíritu de santidad, Señor, se desarrolle en nuestra vida. Que el Espíritu Santo los comande para que podamos, en el nombre de Cristo, glorificar tu nombre. Y que el espíritu del dominio propio, Padre, podamos, Señor, en el nombre de Cristo, activarlo de una manera maravillosa, porque tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, Padre. Pido que se glorifique en nuestra vida. Que ese espíritu, Padre, de gracia, espíritu de oración, venga sobre nosotros para tener una mejor comunión contigo, Señor. Te pido que obres poderosamente en nuestra vida. Y que cada uno de aquellos que está aquí, que nos está viendo por YouTube y nos está oyendo por la radio, tú puedas glorificarte, Señor. Y que en el nombre de Cristo, oh Dios del cielo, tú puedas asistirnos a través del Espíritu Santo. Para que en esta recta final, Señor, podamos ver tu gloria. Podamos experimentar los milagros que nunca hemos experimentado en la vida. Porque hemos sido muy carnales a veces, Señor. Pero ahora hemos entendido que tú tienes un montón de herramientas para que nosotros podamos vivir en esta vida y podamos desarrollarnos, Señor, y podamos tener un mejor estilo de vida, Padre. Oh, que en el nombre de Cristo Jesús tú derrames un espíritu de sabiduría y revelación para que haya discernimiento en tu palabra. Manda en tus hijos, Señor, verdaderamente un derramamiento maravilloso, oh Padre, de gracia y de oración, de sabiduría, de consejo, de conocimiento, de temor a ti, Padre. Manda sobre la iglesia en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para que podamos ser más efectivos delante de tu presencia. Señor, glorifícate en aquellos, Señor, en aquella gente que no se ha reconciliado, Padre, contigo, y que ahora tú le estás hablando, Señor. Te pido que te glorifiques de una manera en especial, que puedas obrar en el nombre poderoso de Cristo. Glorifícate en la iglesia de Cristo, Señor, y en todos aquellos que están bajo nuestra cobertura. Glorifícate poderosamente para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Señor, te damos porque tú vives y reinas para siempre. Y a ti, mi amado Espíritu Santo, en este día maravilloso, te damos un aplauso para la gloria de tu nombre. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios, apláudale.